¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. En una ocasión estábamos aquí trabajando a esta iglesia y me acuerdo que nosotros pasábamos por una dificultad bien difícil familiar, donde todo se volcó en contra de la familia Medina. El diablo sabía que nosotros servíamos a Dios con un corazón sincero, en lo poquito que sabíamos, por supuesto. Y comenzamos a pasar grandes problemas. Y me acuerdo que en esa ocasión, pues a muchos hermanos ya ni hablaban conmigo, yo me sentía mal. Y me acuerdo que me llamó el pastor y me dice: hermano Medina, quiero hablar con usted. Y le dije: sí, pastor, ¿cómo no? Y me lleva a un restaurante y comimos. Entonces me dice: yo quiero ser su amigo. Y después fuimos con el hermano Ignacio y me dijo lo mismo. En mi vida solamente 2 personas me han dicho: quiero ser su amigo. Pero por algo se empieza, ¿no? Gracias, hermano, por su amistad y porque eres un buen amigo. Y fue una bendición. En esta mañana quiero traer un mensaje que lo he estado pensando por mucho tiempo. Y cuando el hermano me hizo la invitación, pues para mí fue una bendición. Mi nombre es José Cruz Medina, servimos por 9 años a esta congregación. Siempre fui sumiso a mi pastor y a mis líderes, porque el apóstol Pedro dice en su primera carta: obedecer a vuestros pastores en todo. Cuando entendí esta parte, yo dije: qué bueno, porque eso es lo que debo de hacer. Así es que cuando el pastor, después de 9 años de estar sirviendo aquí, me dijo: hermano, quiero que vaya a predicar a Delhi, me fui a Delhi. Me dice: quiero que vaya y predique a Patterson, allá me fui a predicar a Patterson. Y me dice: quiero que vaya a predicar a una iglesia, a Newman. Le dije: ¿con qué se come eso, pastor? Me dice: no, es un pueblo, que en español creo que dice Nuevo Hombre. Y le dije: ¡ay, qué bueno! Yo tenía muchas ganas de trabajar en las cosas del Señor, porque varios hermanos me habían comentado varias cosas. Y el hermano Anselmo, una vez estando aquí afuera, me dice: hermano Medina, usted va a ser pastor. Comenzamos a orar, pero los problemas se avecinaron y hubo un tiempo que me encontré a solas. Y así se llama el tema: un día a solas. Hermanos, en esta vida va a llegar un tiempo en el cual nadie va a hacer la lucha por buscarte. Te vas a encontrar en un tiempo donde aún la misma iglesia te puede abandonar. Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, toda mi familia, excepto mi esposa, no me hablaron por 5 años. Y eso es triste, porque fui el mayor de la familia y ayudé a mantener a la familia, y de repente por 5 años no me dirigen la palabra que porque me había hecho aleluya. Pero gloria a Dios por eso, porque ahora el Señor ha trabajado con nosotros y podemos servir por amor a Cristo. Hay desafíos en esta vida y algunos son precarios, algunos son tristes, algunos son de una manera que uno no lo espera. Pero tarde o temprano te vas a encontrar a solas un día. Y en ese día, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba clavado, después se encontró a solas y nadie estaba con Jesús. Todos se esparcieron. Llegó un punto en el cual el apóstol Pablo sucedió lo mismo. Todos lo abandonaron, aún los ministros que estaban con él. Y hablamos de este siervo de Dios, el primer mártir del cual la Escritura nos habla. Y es interesante cómo trabaja Dios en la vida de nosotros. A veces pensamos que todo va a ser bonito, pero nos encontramos que cuando empezamos a servir a Dios con un corazón sincero, sumisos a la palabra, al llamamiento del cual has sido llamado como hijo de Dios, te vas a encontrar tristemente solo. En esta ocasión, me acuerdo, estaba yendo yo a Genes Park y anteriormente íbamos como 20 o 30 hermanos. Y el pastor Cano era el que llevaba la congregación más grande del área de la Bahía y de todo el norte de California.
Todos los hermanos de Emanuel estábamos ahí. Y un día llegué después que me mandó de aquí y él iba a dar unas conferencias y me dio tristeza y lloré. Me salí del culto y comencé a llorar. Nadie acompañó al siervo del Señor. Ningún varón de aquí. Nadie. Lo dejaron solo. Y me dio tristeza. Cuando éramos como 30. Ni uno. Y él estaba sentado, agachado, su rostro para abajo, orando. Y lo miré muy triste. Ya me acerqué y le dije, ¿cómo está, pastor? Como siempre, él muy tranquilo, como si nada pasara. Pero cuando yo lo encuentro, siempre nos miramos a los ojos y noté su tristeza. Y le dije, ¿dónde está la iglesia? Pensé que estaban por ahí. Ni uno llegó. Ni uno. El domingo por allá apareció uno en la tarde, después del lonche y se fue. ¿Qué pasó? Me pregunté yo. Entonces, mirando las cosas de la realidad del cristianismo, hermanos, va a llegar un día en el cual nos vamos a encontrar solos. Hace poquito fue a visitar a esta persona en el hospital. Nadie la visitó tampoco, un siervo de Dios. Eso es triste. Dice la Escritura en el principio en la iglesia primitiva que la gente comenzó a convertirse al cristianismo y los apóstoles dijeron, no es justo, dice el libro de Hechos, que nosotros estemos sirviendo a las mesas, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan en esta iglesia. Y así fue. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 6, versículo 3 y el 5. Por lo tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, cuando dice el versículo 4, y nosotros, dijeron los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y se llegaron estos 7 varones de un buen testimonio, sin tacha, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a trabajar. Pero dice la Escritura, lo opuesto tuvo una aplicación en la cual la gente comenzó a mirar, y el versículo dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la iglesia. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pérmanas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y allí había una iglesia grande, porque dice la Escritura y la historia de Israel que se juntaban cientos, miles se iban agregando a la iglesia en Jerusalén. A tal punto que en la historia de Israel dice que esta secta había crecido enormemente. Flavio Josefo, en los primeros escritos y en las guerras de los judíos, el historiador judío, dice que se llenó de esta secta. En otras palabras, era mucho el cristianismo convertido a la palabra de Jesucristo. Pero pasando un tiempo, todos abandonaron a Esteban. Dice la historia, hermanos, en la cual Esteban se encontró solito. No hubo nadie de aquellos que servían, ni predicando la palabra, ni cuando servía las mesas que estaban con él. Lo abandonaron al hermano. Después de darles de comer, después de dar un buen testimonio, lo dejaron. Esteban, que viene de un nombre griego llamado Corona, Estéfanos, uno de los 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, seleccionados para servir a las mesas. En el principio de la comunidad cristiana no se da detalles de la actividad, solamente es un sentido que la gente decía gloria a Dios por el servicio de estos 7. Dice la Escritura en el versículo 5,
Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la iglesia. Todos dijeron que bueno, vamos a recibir el beneficio, entonces encarguen a 7 varones y el welfare comenzó en Israel para la iglesia prometida. Welfare, wow, qué buena palabra. Pero qué triste que el mayordomo de la proposición de welfare, despuesito todos los welfareños lo dejaron a solas. Eso es triste, hermanos. Eso es feo. Yo me acuerdo cuando miré a mi pastor y consejero y amigo solito. Nadie. De modesto. Oh, pues estoy en modesto, ¿verdad? Perdón, hermanos. Ok. Note esto. No cabe duda que Esteban era diligente y fiel en el desempeño de su oficio. Sin pensar y habiendo sido fiel en lo poco, le fue encomendado algo mayor. Le hallamos aquí cumpliendo con el ministerio del evangelista. Cuando Lucas escribe esta parte, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos le acompañaban? Algunos. Pero en ese momento de estar predicando la palabra, comenzó a hablarles cómo Dios había hecho la creación, cómo Dios había llamado a Abraham y cómo le había bendecido, y trae la palabra de Dios del Antiguo Testamento a la iglesia primitiva, y dice la Escritura que se comenzaron a enfurecer con el hermano Esteban. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que este personaje llamado Esteban comenzaba a decirles que habían pecado al matar a Cristo. Y no aguantaron la presión. No aguantaron como cuando nuestro pastor nos llama la atención y me dice, hermano Medina, yo quiero que se porte como todo un hombre. La palabra dice que su familia en su trabajo no debe de ser cualquier persona, debe de ser una persona de buen testimonio, dice la Biblia. Y entonces de repente me enojo porque no me cae y entonces comienzo detrás a hablar del pastor y de la familia porque es la carnada más fácil. Y eso le pasó a Esteban, solito. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando nosotros no le damos oídos de obediencia a la palabra de Dios. Anoche miraba a grandes predicadores donde uno tenía más de 15,000 personas. Y estaba hablando unas barbaridades, hermano, que ni siquiera en el mundo nosotros las mencionábamos. Y mi esposa me dice, ¿por qué verás eso? Le digo, porque esto es lo que se cumple del profeta Isaías y del profeta Ezequiel, que harían un mercader con la palabra. Pero la iglesia de Emmanuel no tiene tiempo para eso. La iglesia de Emmanuel debe de tener tiempo para obedecer a la palabra. Porque va a llegar día que te vas a encontrar solo y vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para que puedas pasar esa tribulación o la tristeza o la soledad o la depresión que te carcoma. Lo vamos a necesitar, hermanos. Es difícil esta vida. Yo no te quiero engañar. La vida del cristianismo, Jesús dijo esto: cualquier que quiera vivir piadosamente o en santidad o apartado para mí, va a ser perseguido. Téngalo por hecho, porque Cristo no miente. Tenemos nosotros como iglesia, primeramente, que trabajar con nosotros mismos, porque el problema más triste de nosotros, el cristiano evangélico, que según decimos hablar de Cristo, no oramos casi. Y nuestras oraciones muchas de las veces no son contestadas porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Pero si el pastor me llama la atención, me comienzo a enojar, me comienzo a entristecer, entonces lo más fácil, como decimos en inglés, I'm going to quit. Vamos a abandonar este asunto. Hechos capítulo 6, note esto. No cabe duda que Esteban era diligente y fiel en el desempeño para el cual él había sido llamado.
Si nosotros notamos en Hechos capítulo 6, versículo 8, dice Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Por qué era lleno de gracia y de poder? Porque Esteban era un hombre de buen testimonio. Y para dar buen testimonio se necesita una relación íntima entre tú y Jesucristo, entre yo y Jesucristo. En 1985 fui llamado para el cristianismo y he mirado muchas familias, muchas hermanos, muchos amigos, muchos compañeros como iglesia que le han dado la espalda a Cristo. ¿Y todo por qué? Porque no hemos entendido el mensaje de Cristo. Creemos que en la iglesia todo nos va a ir hermoso. Y nos encontramos a veces a solas y es cuando nuestra mente comienza a maquinar y después le damos la espalda a Jesucristo y nos vamos por donde nosotros elegimos. Esteban no fue esta clase de cristiano. No, hermano. Esteban no tenía tiempo para mirar al mundo. Esteban no tenía tiempo para buscar excusas. Esteban no tenía tiempo para darle rienda suelta a su mente. Dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué es eso? Muy fácil, hermano. Es decir, Esteban dijo, Señor, he aquí estoy, me entrego todo a ti. En otras palabras diríamos, se vació para quedar vacío, para que Cristo lo llenase. No hay tal que el Espíritu Santo es como un vaso en el cual le pones agua. Hoy me voy a llenar del Espíritu Santo. Ahora sí siento el Espíritu. No hay tal cosa, hermanos. No te engañes. No te engañes. Lleno del Espíritu Santo es ser una persona que se somete a Cristo, no a religión, no a creencia, no a pastores llenos y de filosofía y de ciencia y letra. He podido mirar anoche, hermanos, cómo blasfemaban el nombre de Cristo. A tal punto que hay palabras que ni siquiera puedo mencionar cuando era mundano, hermanos. Es terrible, porque ahora ya no se estudia la palabra, se dejan llevar por la emoción. Wow, praise the Lord, y las carcajadas. Y la Biblia, ni papa, ni un versículo leían. Menos le iban a dar una interpretación propia. Y todas, 4,000, 5,000, una congregación era más de 15,000. Hay un cantante muy famoso que ustedes cantan el canto de él. Si lo hubieran oído, gran decepción para todo el fanático. Pero cuando miras la Escritura, hermanos, y vives una vida de acuerdo a la palabra en Cristo, no hay decepción, nunca. Porque en Cristo hay poder, hermanos. Pero para hacer su voluntad, no la mía. Tenemos que pensar diligentemente. Esteban dice que era lleno de gracia y de poder. ¿De dónde venía ese poder? No era en la elocuencia, hermanos. Era del Espíritu de Dios, que era el que comandaba todo su ser. Cristo era quien movía a Esteban y le decía, vas a predicar en este lugar y vas a predicar esto. Y Esteban no era de lengua partida, como dicen los indios americanos en la historia. Mucha gente, ese es el problema, de que somos de lengua partida, de mente dividida, dicen otros. En Cristo no hay tal cristianismo, hermanos. En Cristo está la obediencia. Dice la Escritura también, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era el Espíritu de Dios que moraba en la persona. ¿Todo por qué? Porque era un hombre de buen testimonio, era un hombre que se vació, que se dio para Cristo en todo lo que él era, en conocimiento, en sabiduría, en trabajo.
comenzó a servir las mesas. Este gran hombre de Dios. Y nosotros, oh no, pastor, yo soy el pastor Medina. ¿Cómo voy? Oh no. Pensemos, hermanos, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano eres? Si tienes cosas en la mente y si no es el Espíritu de Dios que comanda tu vida, entonces vamos a terminar como han terminado muchos, creyendo que sirvemos a Dios y nos sirvemos a nosotros mismos. Es por fe como viene a vosotros el poder de Dios. Por fe nos vaciamos de nosotros mismos y somos llenados de Cristo. Gloria a Dios. Llenados de Cristo. Es decir, es Cristo el que mueve mi ser. Cuando no es Cristo que mueve mi ser, cuando tenemos problemas, no sabemos qué hacer y me creo la víctima. Pobrecito de mí. Eso es lo que pasa, hermanos, por no ser obedientes a la palabra. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores con temor y temblor. ¿Y yo qué? Hago lo que me da la gana. ¿Y quieres que el Espíritu Santo me levante y haga grandes prodigios? ¿Y por qué el Espíritu Santo no se derrama ahora en mí como en Esteban? Es bien fácil. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que era hombre de buen testimonio. Escogieron a 7 varones. ¿Cuántos son 7? Sí, 6, 7. Es que como no fui a la escuela, ni contar sé, pero si me dan un billete sí sé. Pensemos, hermanos. En una ocasión había una nieta que le dije, mija, oh, no Spanish, grandpa. Papa, no Spanish. Y le digo, qué pena, porque te iba a dar 1 de a 100, pero como no Spanish, no va. Oh, mi sabe Spanish. Mi sabe $100. Papa, mi sabe $100. Y nosotros estamos así con Cristo. Cuando nos conviene, mi sabe Señor $100. Pensemos, hermanos. Nos queda poco tiempo en este planeta. Yo ya tengo 53. Y tú también, corazón, tienes 53. Por más que se quiere aparecer como 30, pero es parte, ¿no? Yo acepto eso, no hay ningún problema. Pero Dios no me va a aceptar así. Dios no me va a aceptar con un carácter flexible. Ahora sí soy cristiano porque hoy predico la palabra. Y en mi trabajo, cuando pasa aquella de la oficina de la minifalda y se echa un taquito el pastor, ¡wow! Qué lindo, qué preciosa, qué linda mujer, dicen muchos cristianos, que hizo el Señor para sus hijos, pero no para hoy. Y nuestro cristianismo falso, triste, amargo. Tengo el privilegio y la bendición de trabajar en una empresa que viene gente de todo el mundo. Y el otro día llegó una hermosa alemana grande, con doctorado en quimistría para abrir un laboratorio en otro país. Y como son gente bien orgullosa, yo dije, ¿cómo le hablaré de Cristo? El inglés de ella es un inglés torcido y el mío peor. Pobrecito de los dos. Y me comenzó a decir, ¿y what is this? And what is that? Le dije, I don't know, but I know one thing, Jesus loved me. Y luego me dice, are you religious? Le dije, I'm not religious. I hate that religion, but I love Jesus. It's the same thing. Le dije, no, wait, don't confuse. Mi inglés todo macheteado, pero le dije, don't confuse. Hermanos, pensemos. Si mi cristianismo es como el de Esteban o es como yo creo que debe ser. En esa ocasión, cuando me agarró el pastor Cano, bueno, que ahora ya es mi amigo, pero ese día todavía no era mi amigo. Y me dice, hermano Medina, ¿qué está pasando? Le dije, nada, hermano, las cosas igual. No, hermano, déjese de payasadas. Término mío, ¿no? Él tiene otra manera más nice. Yo quiero ser su amigo y le quiero ayudar.
¿usted quiere recibir mi ayuda? Le dije, sí, hermano. Bueno, vamos a empezar a estudiar la palabra. Gloria a Dios. Vamos a abrir aquí un lugar donde a las 6 de la mañana lo quiero que esté aquí, porque vamos a escoger líderes para la iglesia. Hombre, el primer día vinimos como más de 20. Después, hermanos, como a los 2 meses, éramos 3 tigres. Yo me rascaba la cabeza, porque había tirado unos papeles ahí afuera, a ver quién era el siervo. Y todos pasamos y los papeles se quedaron ahí, y que se llevan los papelitos y me dice, ¿ustedes van a ser líderes y siervos? Miraron los papeles y no los recogieron. Hermano, yo me quería salir volando como aquella del anuncio que le echa la sal al pozole. De vergüenza. ¿Por qué? Porque pensamos que el cristianismo es la fama, es el bienestar, es la alegría pasajera. Y no se trata de eso. Fíjate lo que dice la Escritura en esta ocasión. Un punto bien importante. Defendía la causa del cristianismo contra los que se oponían. ¿Quién? Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de la verdad de Jesucristo. No vacilaba este varón de Dios. El gran problema que tenemos en las iglesias es culpa de nosotros varones. Sí, dije varones, no dije mujeres. Porque tenemos un cristianismo raquítico en nuestras familias. En nuestros trabajos, nuestro lenguaje perverso. Nuestras intenciones, el mundo las puede entender. Eso es triste, hermanos. Hola, varones, amén. Yo oí a una hermana solamente. Yo creo que voy a tener que ir corazón con el doctor varones, abróchese los cinturones. Porque nosotros nos va a llamar a cuentas Cristo. Esteban no era de esa clase. Era de una clase muy especial. Es por fe como viene a nosotros el poder de Dios. Por fe nos vaciamos nosotros mismos. Este hombre de Dios defendía la causa del cristianismo contra los que se oponían. Y al final selló con su sangre su testimonio. Al no poder contestar a sus argumentos, le formaron proceso como si fuera un criminal cuando estaba solo. Nadie lo defendió al hermano Esteban. Nadie. Nadie lo defendió. No hubo un varón que se registre en la Escritura que haya dicho que este era un varón de Dios. Solito lo agarraron los malhechores, se hincharon, dice la Biblia, que se crujían los dientes de coraje y lo agarraron y lo sacaron arrastrando y lo comenzaron a apedrear. ¿Y dónde estaban los hermanos? Aló, varones, ¿en dónde estaban los hermanos? Bien, gracias, tomándose un cafecito. Hoy en día el pastor nos dice, hermanos, vamos a hacer... Oí que es que faltan maestros. Ahí miré una lista. Qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza. Les había de dar vergüenza. A mí me da vergüenza, hermanos. Eso se lo dejo a una iglesia que va empezando. Pero en una iglesia que hay varios varones y ni uno llena esa posición, esa es una vergüenza. Como la que me da a mí cuando yo no hago lo que mi Señor me dice. Yo mismo me digo, qué pena, José Cruz, porque no hiciste lo que el Señor puso en tu corazón. Y me arrodillo y le digo, Señor, perdóname por esto. Y quiero buscar excusas, pero ya me acordé que en el Señor no hay tal cosa. Nota esto, hermanos. Vamos pensando positivamente. Dice Hechos capítulo que nosotros podemos tener, es el mismo espíritu. No es otro espíritu, es el mismo Jesús, el de Esteban y el de nosotros. Es el mismo Dios, el de Esteban y el de nosotros. Alguien va a decir, oh, pero es que la profecía del profeta Joel, capítulo 2, se cumplió donde iba a derramar su Santo Espíritu.
Pero el Espíritu no pierde su poder ni su esencia jamás. Es el mismo Dios, pero no somos los mismos Estebans. Entonces tenemos que pensar. Esteban ofreció 2 oraciones breves en sus momentos de agonía. Nuestro Señor Jesús es Dios, les dijo a ellos. El cual tenemos que buscar, le dijo al judaísmo, y en quien tenemos que confiar y consolarnos viviendo y muriendo. Viviendo y muriendo. ¿Saben cuándo estás listo para irte a encontrar con el Señor en el cielo? Cuando no tienes miedo a morir. Si tienes todavía miedo a morir, no estás listo para partir. Eso me da a entender que es un cristianismo bien triste, donde ando tambaleando. Pensemos, hermanos. Con nosotros llegó un hermano, oh pastor, ahora sí, vamos a hacer esto. Y le dije, vamos a estudiar la palabra. Pasaron como un mes y el siguiente mes falló un estudio bíblico. Pastor, estoy aquí para servir y vamos a hacer que Newman escuche a Cristo. Y vino a otro y falló 2. Y yo dije, la voz de Newman se está yendo. Y le hablo y le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Se acuerda que vamos a trabajar? Pero primero tenemos que prepararnos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oh, hermano, es que ando muy ocupado. Para el Señor estamos ocupados. Yo tengo un problema, hermanos. Hay una tendencia en el cristianismo que dicen, dile al pastor, ahí al hermano que cubra mi lugar porque no voy a ir a la iglesia. Mentimos. Mejor habíamos de decir, no quiero ir a adorar a Dios. Esa es una terminología que se nos ha pegado tanto que nosotros decimos, ay, ahora no voy a ir a la iglesia. Es que recibí una llamada, hermanos. Habíamos de ser sinceros con Dios, por eso Dios no nos bendice. Porque decimos, no voy a la iglesia, habíamos de decir, no quiero adorar a Dios. Pero no podemos, hermanos, porque la misma palabra nos juzga. Esteban no tenía ese problema. Esteban era un hombre fiel en todo lo que le encomendaron. Note esto. Si esto ha sido nuestro cuidado mientras vivimos, será nuestro cuidado cuando muramos. Llegarán momentos que todos se echarán encima, porque los enemigos, dice la Escritura, que andan como un león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces sin piedad y sin misericordia. Así trabaja el mundo, hermanos. Pregúntenle a Cristo, pregúntenle a los apóstoles, pregúntenle también a Esteban. ¿Qué sucedió? Lo dejaron solo. Y el diablo creyó y se enanchó y puso en la mente el coraje, el odio, y hasta lo apedrearon y murió apedreado. Los que obedecen son los que serán llenos del Espíritu Santo. Duros de cerviz, dice la Escritura que dijo Esteban, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Esto sucede cuando te acusan por la causa de Cristo. Va a llegar un momento, hermanos, que puede ser en el trabajo o hasta tu propia familia, que te van a acusar y te vas a sentir solo. Pero hermanos, acuérdate, dice la Biblia, en la latinoamericana o la Biblia de las Américas, dice que Esteban alzó los ojos y miró a Jesucristo de pie. Es el único que traduce esa palabra así. Cuando lo comenzaron a apedrear, dice la Escritura, Lucas registra que Jesús estaba puesto de pie a la derecha de Dios Padre. Pueden ver el cuadro, hermanos. Jesucristo de pie esperando a aquel siervo de Dios llamado Esteban. Y dice la Escritura que dijo él, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. He allí un hombre lleno del Espíritu Santo. He allí un hombre el cual se entregó totalmente a Jesucristo, sin titubear, sin pensar lo que iba a perder. Pensemos como Esteban, hermanos.
Estudiemos el libro de Hechos, porque Hechos capítulos 51 y 52, para terminar, dice así: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la verdad del justo? Ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos. Así trabaja el mundo con todos aquellos que quieren ser fieles a Jesucristo. No te sorprenda, hermanos, si te va mal y te sientes perdido. El mundo y el demonio te ha querido destruir. Agárrate de Jesucristo como se agarró Esteban. Llénate del Espíritu Santo siendo obediente y en oración. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Pastor, pero tengo una decisión muy difícil que tomar. Tómala conforme a la Biblia y no tengas miedo. Conforme a la palabra, porque algunos andamos buscando, ¿y cuál será la voluntad en esta decisión? La voluntad de Dios, hermanos, es que toda decisión que haga o que hagas sea conforme a la palabra y nunca vas a errar en las decisiones. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra leída. Te pedimos que pongas en nuestro corazón, en nuestro ser, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, el cual nos das la salida cuando un día estemos a solas en contra de nuestros enemigos. Te pedimos que seas tú que nos das la fortaleza. Que seas tú el cual nos saca de estas situaciones para la gloria y honra de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú amas a esta iglesia como amas a todo ser viviente, el cual un día estaremos ante tu presencia y todos aquellos que aman a Cristo van a tener un lugar en la presencia con Cristo. Ilumínanos, Señor. Danos el conocimiento, la sabiduría para vivir una vida de buen testimonio que glorifique tu nombre. Ese es el único propósito por el cual nosotros debemos de empezar a preocuparnos, de entregarnos, de vaciarnos, y que seas tú que a través de Cristo y tu Santo Espíritu nos llenes, porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Nosotros vamos a salir ahorita mismo, en la tarde estaremos aquí predicando y entonces los voy a saludar de mano. A todos los que vengan, bendiciones, los esperamos.